atención. El día de mañana vamos a salir a la sierra indígena, a la zona indígena de los purépechas. El anhelo del corazón de Dios es que Michoacán sea para Cristo. Y nosotros somos el instrumento en este tiempo para que Dios esté levantando la obra en Michoacán. Algunos de ustedes saben que ya se abrió una obra en Cherán, ya tenemos un pastor asignado, una iglesia. Yo creo que ya son como algunos 45 los hermanos, pero el martes próximo vamos a tener una reunión en un pueblo que se llama Chilchota, así como el queso. Y en ese lugar la gente es indígena y vamos a ir a predicar el Evangelio de Jesucristo. Nos vamos mañana, si Dios quiere, por la tarde. Está lejos, está cerca de Uruapan, a 1 hora de Uruapan. Quiero decirles que esta es la zona del narcotráfico. Es la zona más fructífera, yo digo, de la nación, ¿verdad? En cuanto a tierra se refiere, tiene los mejores aguacates que usted no los ve aquí, se exportan. Y precisamente por eso yo me imagino, por la riqueza, llegaron ahí los malos, ¿verdad? Y es una zona dominada casi en total por el narcotráfico. Ayer recibí una llamada y me dijo la persona que nos invitó, es una familia grande, y ahí vamos a empezar a abrir la obra en la casa de esta familia. Me dijo, no se venga por Uruapan porque tomaron la ciudad, están tomadas las entradas, entonces vamos a tener que buscar acceso por otro lugar, pero vamos a llegar y vamos a establecer el reino de Dios en ese lugar. Este no es el anhelo nuestro, amamos Michoacán, nuestra familia es de Michoacán, está cerca de Tingambato. Bueno, por cierto, quiero decirle, estoy feliz porque está mi primo José Gilberto Lemus aquí. Él es un primo muy amado de mi corazón y le doy gracias a Dios porque él está aquí. Y él sabe, nuestra familia, nuestros orígenes son de esa tierra, muy cerca de ahí. Y tristemente la maldad llegó y se apoderó de ese lugar. Pero no tenemos temor, vamos confiados y sabemos que Dios está con nosotros. Les pedimos sus oraciones para que Dios cumpla su propósito. Va a haber salvación, va a haber gente que va a recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. Y vamos a llevar a cabo la obra de ministerio en ese lugar. Tenemos que avanzar, Cristo viene pronto y nosotros no podemos parar, no podemos detenernos de predicar a Cristo y a este resucitado, amén. Bueno, voy a introducirme con algo que me habló el Señor en estos días y estando meditando acerca del mensaje y esta temporada. Algunos de ustedes saben que yo conocí de Cristo en la iglesia luterana. Yo fui miembro de la iglesia luterana de los 11 a los 18 años hasta que decidí apartarme del Señor Jesús. Y no le recibí como mi Señor y Salvador porque no se hacía la invitación, pero conocí ahí la palabra y la palabra no vuelve vacía. ¿Cuántos lo saben? En la iglesia luterana esta era una temporada hermosísima. Era una temporada en donde preparábamos cantos especiales, presentaciones, representaciones, ¿verdad? ¿Y qué cree? Que a mí siempre me tocaba ser el ángel Gabriel para anunciar el nacimiento de Jesús. Y en esta mañana yo quiero hablarles precisamente de la anunciación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo estaba en la iglesia luterana, antes de la Navidad, como 4 domingos antes, había un tiempo que se llamaban
Adviento, que quiere decir llegada o venida. Estos 4 domingos se preparaba espiritualmente para recibir el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para celebrar, pero no era una celebración de comprar regalos o de qué vamos a hacer, qué vamos a comer, qué le voy a regalar, el intercambio, los abrazos. No, eran 4 domingos antes en los cuales se nos hablaba de lo que venía en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en Isaías, en Deuteronomio, en donde se hablaba de la promesa de Dios para el mundo, un Salvador, ¿verdad? Y se anuncia desde voz que clama en el desierto, y empieza a hablar de Juan el Bautista. Y estos 4 domingos nos preparaban espiritualmente para reconocer que Jesús había venido a este mundo, para saber que un día, y no quiero entrar en controversia que si septiembre, qué día nació, no sé. Lo importante es que por la gracia y misericordia Dios envió a su Hijo, nos dio el mejor regalo, y es Él mismo, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados de este mundo. Y cuando nosotros estábamos en estos 4 domingos, era una preparación, era escuchar las promesas de Dios, era escuchar como que un día vendría la luz de este mundo, como que un día vendría aquel que traería luz en medio de las tinieblas. Y por eso puse esa cruz, porque esa cruz representa el amor de Dios, representa la misericordia, la gracia de Dios, que Él nos dio en Cristo Jesús, la luz de este mundo, y en Él no hay tinieblas. Yo disfrutaba mucho este tiempo. Cantábamos himnos muy bonitos. Noche de Paz, se lo conocen, ¿verdad que sí? Noche de paz, ¿verdad? Y cantábamos: oír un sol en alta esfera. No soy buena para cantar, pero me gusta. O cantábamos otros cánticos: ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Decía, no tuviste un lugar a donde reposar, y tuviste que en un pesebre yacer, y eso era todo lo que nosotros preparábamos, y era una exaltación por volver a recordar la gracia de Dios que nos había dado en Cristo Jesús, y le invitábamos a vivir en nuestro corazón. ¿Sabe una cosa? Celebrábamos a Jesús, celebrábamos su venida, que Él era el regalo más grande que el mundo había podido recibir. El regalo maravilloso, no solo de su primera venida como un bebé, como un ser humano, sino que su presencia, ese regalo que nunca nos será quitado. Al llegar a este mundo llegó su presencia, y ese es el mejor regalo. Jesús el hombre partió, pero su presencia está con nosotros cuando nosotros le recibimos como nuestro Salvador. Nosotros necesitábamos un Salvador, y Él vino a salvarnos. Entonces era un tiempo maravilloso. Cuando nosotros leemos en el libro de Romanos, quiero leerlo con ustedes, son varios versículos, pero me gustaría leerlo. Todavía no voy a empezar a predicar, solo les estoy compartiendo, y ahorita vamos a orar y todo, pero quiero compartirles algo
como una introducción. Romanos 15, del 4 al 13, habla la Escritura. Romanos 15, del 4 al 13. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles, ¿qué dice? Glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Cuando leemos esta escritura, lo que nosotros hacíamos era precisamente esto, era recordar que Dios había prometido, que Dios es el Dios de paciencia, de consolación, y que habíamos nosotros los gentiles glorificar a Dios por su misericordia. Y dice, los gentiles esperarán en Él. Y cuando hacíamos esto, yo estoy segura que el propósito era precisamente como Pablo lo estaba haciendo a los romanos, hablando acerca de la relación entre los fuertes y los débiles en la fe, pidiendo que se hagan lo posible, que hicieran lo posible por perseverar la unidad que tenían como hermanos en la fe, y que todos siguieran el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué le cuento todo esto? Porque tristemente, en este tiempo, a veces tenemos hasta temor de decir feliz Navidad, porque hay gente que no quiere, porque no es el tiempo, porque no era en esta fecha, pero no la gente que no conoce de Jesús, entre los propios hermanos. Y Romanos nos está hablando, Pablo nos está invitando a la iglesia a caminar en unidad en la fe. ¿Eso qué importa el día? ¿Eso qué importa? Pero tú y yo como gentiles tenemos la encomienda de Dios de proclamar las maravillas de Dios, de glorificar al Dios de toda paciencia, de toda consolación, de que los gentiles podamos tener esperanza y alabar y glorificar y abundar en esa esperanza por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y mejor decimos felices fiestas, no vaya a ser que se ofenda. Pero ¿hasta dónde hemos llegado? Que nos hemos olvidado de mantener la unidad en el cuerpo de Cristo, la misma fe, el mismo Señor. Para esto les conté toda mi historia. Y es tiempo que la iglesia retome el proclamar a Jesucristo. Él un día nació
por la gracia y misericordia de Dios, vino a este mundo. No vino como un rey, Él vino en un hogar humilde, Él vino en un pesebre, nació. Y Él vino a darte y a darme vida, a traer a nosotros la posibilidad de volver a tener una relación con el Padre Celestial. No nos olvidemos del propósito. No nos olvidemos de mantener los vínculos de unidad y de proclamar la gloria y la misericordia de Dios por causa del nacimiento de Jesús. Él es la luz de este mundo. Jesús sigue siendo el Salvador de este mundo. Jesús sigue teniendo el poder para liberarnos del pecado, de la esclavitud del pecado. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Y tú y yo necesitábamos que Él naciera. Necesitábamos que Él se manifestara en cuerpo, para que a través de Él tú y yo pudiéramos tener la salvación y el acceso al Padre. Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 1, versículo 26. Cuando diga feliz Navidad, dígalo con misericordia, pero con mucho agradecimiento a Dios. No tenga miedo de decir feliz Navidad, porque Cristo nació. Y si no hubiese nacido, vana sería nuestra fe. Y si Cristo no hubiera muerto, también vana sería nuestra fe. Él vino a este mundo. Vamos a entrar en el sermón, en el pequeño sermón, que más bien es una palabra de ánimo para caminar en la fe. He llamado el título de este sermón: para Dios no hay nada imposible. Lucas capítulo 1, y vamos a leer del versículo 26 al 38, ¿está bien? Dice la palabra de Dios: el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Incline su rostro ahí donde está. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te pedimos bendigas tu palabra, Señor.
Te pedimos, hables a nuestro corazón, que podamos hoy ser desafiados en nuestra fe, Señor, para avanzar espiritualmente, para cumplir el plan y el propósito para el cual tú nos has llamado. Señor, te pedimos que tú quites toda distracción de nosotros y cautives nuestro entendimiento a tu palabra por estos minutos, Señor, de tal manera que podamos madurar espiritualmente y podamos nosotros compartir el amor de nuestro amado Jesús, a quien damos todo honor y toda gloria. Amén y amén. Yo en esta mañana quiero hablar de un personaje bíblico del cual casi no se habla. Quiero hablar de la joven María, esta pequeña o jovencita que tendría alrededor de 16 años cuando tuvo este encuentro con Dios. Y el anhelo de mi corazón es que la historia de la vida de María pueda hablar a nuestra propia vida. Tal vez para algunos es incómodo o tal vez molesto, ¿verdad?, hablar de María. Pero quiero presentarla a ella no como un ídolo a quien adorar. Quiero que la veamos como un modelo a quien imitar. María fue una mujer ordinaria a la cual Dios llamó para ser parte de su plan extraordinario para esta tierra. María, repito, no para adorarla, sino para que el modelo de su vida podamos nosotros imitarlo. Hay mucho que tenemos que aprender de esta mujer y está escrito en la Biblia para que tú y yo, decía la palabra que leímos en Romanos, ¿verdad?, que las cosas que están escritas son para nuestro provecho, para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Cuando nosotros vamos a la historia de la anunciación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo que acabamos de leer, el Evangelio según San Lucas está enfocado a hablar a María. Lucas es el escritor que tiene la característica de escribir con muchos detalles, ¿verdad?, como explicando demasiado, como dando mucha información que Mateo no da. Cuando usted va a la narración en Mateo capítulo 1 del 18 al 24, y por cuestión de tiempo lo dejo para que ustedes lo hagan en casa, nos damos cuenta que Mateo está hablando, se está dirigiendo a José, ¿verdad? Mientras que Lucas habla a María y trata con la incertidumbre, trata con la sorpresa, con las dudas de María, Mateo trata con José, habla a su corazón, le explica qué es lo que debe hacer, y todo esto es paralelo. Lucas es el autor que da detalles, ¿no? Es como cuando nace un niño, ¿verdad? El papá llama a la abuelita, a las abuelitas, y le dice, ya nació, fue niño, ¿verdad? Pero cuando la mamá habla, ¿qué dice? Ya nació, pesó 2 kilos 853.5 gramos. Mide 51.5 centímetros. Tiene el cabello chino, moreno, se parece igualito a su papá. ¿Verdad que sí? Así es Lucas. Y por eso nos vamos a enfocar en el Evangelio según San Lucas, porque nos da detalles que nos van a ayudar a aprender de la historia de María. Tú y yo tenemos mucho que aprender de esta mujer. Algo que tú y yo tenemos que saber es que debemos encontrar en esta narración que acabamos de leer la obra maravillosa del Espíritu Santo. Debemos darnos cuenta que hay algo poderosísimo que el Espíritu Santo hace al narrar esta historia, pero no que en ese momento es que Dios estaba derramando un poder sobrenatural
sobre esa mujer para poder decirle sí a Dios. Es un momento maravilloso. Y esto es la obra del Espíritu Santo, que tú y yo tenemos acceso en este tiempo. Es que solo a través del poder del Espíritu Santo que tú y yo vamos a poderle decir sí a Dios, aún a pesar de las muchas circunstancias, de las muchas dudas. Cuando vemos a María, nos damos cuenta que ella tiene un padre que se llama Elí, una hermana que se llama Salomé, tiene una prima Elizabeth que es joven, que es pobre, que es una mujer creyente y devota en Dios, pero que también es una chica muy enamorada, ¿verdad? Y que ella es una jovencita de 16 años que está esperando el día de su boda. ¿Cómo se imagina que estaba María? ¿Cómo se imagina usted a una joven que va pronto a casarse? La mesa de regalos, el vestido, el pastel. ¿Y quién la va a maquillar? ¿Y quién la va a peinar? ¿Y dónde van a vivir? Y, muy larga la lista, ¿se imagina? No sabemos cuáles eran las costumbres en ese tiempo. No sabemos si ¿acaso ella llegó a llevar a cabo la ceremonia de matrimonio que ella había planeado y soñado? Puesto que ya ella había sido escogida para llevar a cabo el plan maravilloso de Dios. Entonces, en medio de su emoción, en medio de la expectativa, de los planes que estaban a punto de llevarse a cabo, ella es interrumpida por el plan de Dios. Como que Dios llegó en ese momento y todo lo que ella estaba esperando, anhelando, todo fue sacudido para que entonces el plan de Dios viniera a su vida y se llevara a cabo. Qué increíble, porque Dios viene a veces a nuestra vida en el momento menos oportuno. Y le decimos, no, Dios, ¿cómo crees? Ahorita no. ¿Cómo dejar mi trabajo? ¿Cómo cambiar? Si este es el momento en el cual yo estoy viviendo el tiempo de bonanza que siempre había esperado. Porque en medio de nuestra necesidad, en medio del cumplimiento de nuestras metas y anhelos, viene muchas veces Dios a tocar a nuestra puerta, a interrumpir nuestros planes. Y esto era justamente lo que le estaba pasando a esta señorita. Era el tiempo más feliz de su vida y Dios venía a intervenir. Y lo que Dios le pide es algo que cambiaría su vida para siempre. Ella fue una mujer elegida por Dios. Seguramente lo primero que la primera emoción que ella tuvo fue de horror, de espanto, ¿verdad? De sorpresa al recibir la noticia. Cuando el ángel le dice lo que va a pasar: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Imagínese lo que ella pensó, una mujer que amaba a Dios. ¿Cómo voy a estar embarazada? ¿Qué le voy a decir a José? ¿Y mi mamá? ¿Y qué va a decir mi familia? Yo soy una mujer temerosa de Dios. ¿Cómo me van a ver allí embarazada, caminando por la plaza? Ella tal vez empezó a pensar, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a enfrentarlo? Y tal vez pensó, seguramente no me están hablando a mí. Seguramente no soy yo a quien Dios está dirigiendo en este momento. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado lo mismo? ¿Estás seguro, Dios? ¿Estás seguro que tú me estás llamando a mí, me estás escogiendo a mí? Precisamente en este momento de mi vida
en donde yo no estoy pensando en nada de eso. Yo estoy enfocada en mis sueños, en mis metas, en mis anhelos. Seguro te equivocaste. A ver, Angelito Gabriel, checa bien la dirección. ¿Era negra modelo 112? ¿O era el 12 tal vez? ¿Era María o era Miriam? A lo mejor te equivocaste. Y así somos nosotros con Dios, ¿verdad? ¿Yo? ¿Tú me estás llamando a mí, Dios? No, no puede ser, porque en este momento yo estoy haciendo otras cosas. Estoy ocupada en algo diferente. No vengas a interrumpir mis planes, Dios. Muy favorecida. ¿Eso te parece a ti que puede llamarse favor para mi vida? Muy favorecida, para nada. Ya me estoy viendo entrando en el altar con mi vestido blanco, ¿verdad? Vamos a pasarlo a nuestro tiempo. No sé cuál era la costumbre de ellos. Pero ella ya estaba mirándose entrando por el altar y con su vestido blanco y siendo entregada su mano a su amado José. ¿Estás segura? ¿Estás seguro, Dios, perdón? Muy favorecida. ¿De dónde? Y cuando alguien te dice Dios te está llamando, es que Dios tiene un plan y un propósito para ti en medio de esta situación de tu vida, en que tú dices no puede ser Dios. No, aquí hay algo mal. Es que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios tiene un plan maravilloso para ti. No, esto seguro Dios se equivocó. ¿Alguna vez has pensado así? Yo sí, no me contestes. Yo sí. Alguna vez dije, esto es demasiado para mí. ¿Estás seguro, Dios, que tú quieres esto para conmigo? Y nosotros no llevamos a cabo, no permitimos que el plan de Dios se cumpla, porque nosotros no le creemos a Dios. No creemos en el valor que Dios ha puesto en nosotros. No creemos que Dios lo dijo, porque fue el ángel enviado, pero era Dios el que estaba acercándose a ella. ¿Cuántas veces Dios te envía una palabra a través de su palabra, a través de tu oración, y empiezas a escuchar la voz de Dios y dices, esto es demasiado para mí? No es para mí, no puedo aceptarlo. Ella tuvo que titubear seguramente, tuvo que pensar, pero no se tardó mucho, ¿se da cuenta? No dije, a ver, espéreme, déjeme ir a consultarlo con la almohada. Déjeme preguntarle a José, a ver qué piensa, a mi mamá. Voy con mi mejor amiga, mi confidente, y le voy a preguntar qué piensa. Había una relación tan estrecha entre María y Dios. Ella era una mujer que amaba a Dios, que lo conocía. Y aunque le tomó por sorpresa, y aunque le parecía que estaba interrumpiendo sus planes, ella sabía que era Dios el que le estaba hablando. Que en medio de la duda, en medio de la incertidumbre, ¿cómo será? ¿Pero cómo es posible? Ella empezó a cuestionar. Si usted se da cuenta, ella no dijo inmediatamente, sí, perfecto, así sea. No, ella empezó a decir, oye, pero a ver, espérame, yo tengo novio, yo no he conocido varón. ¿Cómo va a suceder esto? El ángel empieza a explicar cómo Dios iba a hacerlo. Y hay algo muy importante que tú y yo tenemos que saber. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Dígalo al que está a su lado, porque nada hay imposible para Dios. María entonces dice, bueno, esto se ve muy difícil para mí,
Pero él dijo que para Dios no hay nada imposible. Entonces esa fue la ancla en donde ella se tomó de esta palabra. Y María dijo, bueno, para mí será imposible. Puede que yo estoy renunciando ahorita a entrar por el altar a mis más grandes sueños, anhelos, metas, porque para mí es más importante cumplir el sueño que Dios tuvo para mí, o lo que Dios quiere hacer en este mundo a través de mi vida. No era por ella, era a través de ella. Y tú y yo tenemos que entender que el plan de Dios va más allá de lo que tú y yo queremos en esta tierra. El plan de Dios tiene que ver con eternidad siempre. El plan de Dios no tiene que ver con hijitos no, Dios te bendice, Dios te da heredad, Dios bendice tus generaciones, sí, pero lo que Dios quiere hacer a través de tu vida es que Dios quiere establecer el reino de justicia, de verdad, de paz. Lo que leíamos hace un momento, a través de tu vida, por la gracia, la misericordia de Jesucristo, en el poder de su Espíritu Santo. María entendió rapidito. Sí preguntó, sí se asustó, sí cuestionó, pero mientras el ángel le explicaba el cómo, mientras Dios le decía, vas a hacer esto y estás llamada para esto, ella entendió, es más importante cumplir el plan de Dios que mis anhelos. ¿Y qué le dijo? He aquí la sierva del Señor. He aquí. Enine Adonai. Aquí estoy, Señor, como dijo Isaías, como dijo Abraham, como dijo Moisés. Aquí estoy, Señor, para que se haga tu voluntad en mi vida. Cuando tú y yo tomamos la decisión de hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, ¿sabe una cosa? Estas son las mismas palabras que dijo Jesús. Le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Es un patrón, ¿verdad? Que venimos viendo. María, para los primeros discípulos de Jesús, fue un modelo que inspiró a los discípulos a caminar en fe. Se necesitaba fe, ¿verdad?, para creer que iba a concebir de Dios, del Espíritu Santo. Se necesitaba fe para saber que en ese vientre iba ella a concebir al Hijo de Dios. Se necesitaba una gran fe, ¿no es cierto? Y ella fue un modelo para los primeros discípulos de Jesucristo para caminar en fe. Y es que es necesario que cuando Dios te llama, te levantes creyendo en fe, en una fe sobrenatural que va más allá de las circunstancias, que va más allá de lo que tú y yo podamos hacer con nuestras propias fuerzas, porque es Dios el que te está tocando, tomando, llamando, pero no tan solo para que ella trajera en su vientre al Hijo de Dios, sino también para que ella fuera un ejemplo de fe. Dios no se equivocó al escoger a María, Dios no se ha equivocado al escogerte a ti. No pienses menos de ti, no te menosprecies, no digas Dios no puede usarme a mí. ¿Cómo Dios puede usar a esta persona? ¿Cómo Dios puede usarme y poner sus ojos en mí? No te menosprecies. María no era un personaje real
no era una mujer que vivía en medio de lujos. Era una mujer común y corriente como tú y yo. Y Dios llama a ese tipo de personas, pero que tienen una gran pasión por Dios, que mantienen una relación con Dios, que conocen a Dios, para que Dios pueda no solo llevar a cabo su propósito en un plan específico, sino también motivar, llevar a cabo el plan, no solo en la vida de ella, sino hacer que la fe de Pedro creciera por estar cerca de esa mujer de fe, que la fe de Mateo, de Andrés, de Jacobo creciera por causa de que había una mujer que había creído esperanza contra esperanza, que había una mujer que le había creído a Dios, no importa qué tan difícil se veía la situación. Hoy quiero decirte, tenemos mucho que aprender de María. En medio de tu necesidad o en medio de tu mayor gozo, Dios puede venir a interrumpir tu plan y llamarte para cumplir su sueño a través de ti. Tenemos un modelo en ella. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Preguntamos, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo, Dios? Cuando María dijo, he aquí la sierva del Señor. Tenemos que cambiar la manera en que hablamos a Dios y hablar de lo que proviene de fe, porque tú y yo no estamos haciendo este viaje solos. Porque si fuéramos solos nos perderíamos, pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cuando tú vas tomado de la mano de Dios, no importa qué tan difícil sea el camino, no importa que haya baches, curvas, retenes, no importa, Dios está contigo y Dios va a llevar a cabo su plan. Y nosotros tenemos que aprender a mirar la luz en vez de las tinieblas, no los problemas, no las circunstancias, no nuestras limitaciones. Si Dios te llamó, Él sabrá cómo le va a hacer. Solamente requiere tu fe, solamente requiere que tú le digas, he aquí tu sierva, he aquí tu siervo, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, como dijo Jesús. Y ese es el ejemplo que ella nos dejó, que Jesús nos dejó. Necesitamos un Salvador, necesitamos alguien que camine con nosotros en medio de la adversidad, en medio de la incertidumbre, y Él es Jesucristo, el Cordero de Dios. Tú y yo vamos a poder llegar a cumplir el plan de Dios y vamos a poder ser como María, porque estamos caminando con la luz que es Jesucristo. Y ahora Él nos ha llamado a nosotros también. Ustedes son la luz del mundo. Amén. ¿Tú lo crees? ¿Puedes darle un aplauso a Jesús? Imagínate que si María no hubiera aceptado, gracias hijo, si María no hubiera aceptado, no que Jesús no hubiera nacido, pero no hubiera sido usada ella para ese plan. Imagínate que se hubiera dejado llevar no, yo prefiero entrar de blanco y casarme y tener hijitos como todo mundo. ¿Qué es sobrenatural y qué nada? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos contestándole así a Jesús? Y le estamos diciendo, no, yo prefiero, mira, mi chamba segura, mi chequecito cada semana, cada quincena. Y no, Señor Jesús, eso de irme y dejar mi familia, pues no queremos pagar el precio. Y reflexionaba yo en Jesús,
cuando estaba estudiando acerca del mejor regalo, y digo, ese regalo era el mejor para nosotros, pero imagínense separar a Jesús de la presencia del Padre, apartarlo del ambiente de ese lugar donde Él se encontraba para venir a habitar entre nosotros. Él, que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Él, siendo justo, fue colgado en el madero en medio de los transgresores y fue exhibido como un pecador. Pero nosotros no podemos dejar a veces la compañía o los amigos o la gente que no nos está llevando al camino y a la voluntad de Dios. Jesús dejó la compañía del Padre para habitar entre gente como tú y como yo. Jesús dejó su trono de gloria para venir a este mundo. Él pagó el precio de nuestro pecado. Lo que tú y yo debíamos haber pagado, lo pagó Él por ti y por mí, para que tú y yo pudiéramos tener acceso al Padre a través de su sacrificio. Y pienso, ese regalo muy costoso para el Padre y también para el Hijo. ¿Se puede imaginar? Pienso cuando una hija se casa y su mamá le dice: adiós, hija, Dios te bendiga. Y la mamá llora todas las noches porque le extraña, porque no puede estar sin ella. Y la hija en su casa, feliz con el marido, extrañando su cama, su casa, su mamá. ¿Verdad que sí? Puedes relacionarlo un poco y puedes darte cuenta el precio que Jesús tuvo que pagar para venir a este mundo. Tenemos que vivir agradecidos con Dios por su maravilloso amor, por el don tan grande, por el regalo tan maravilloso en Cristo Jesús. Dios está constantemente buscando seguidores fieles para obrar a través de ellos. Dios está constantemente llamándonos a salir y dar pasos de fe y avanzar. Cuando nosotros lo hacemos usando de nuestra fe, Él obra a través de nosotros. Jesús lo hizo, María lo hizo, y a través de ella Dios hizo y Dios permitió que Jesús viniera a este mundo. Dios también puede escogerte a ti para hacer su obra maravillosa. ¿Cuántos lo creen? Dios también puede poner sus ojos en ti. Tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios. Jesús vino a este mundo y tú y yo tenemos que tener la fe que obra esos milagros. Ella estuvo de acuerdo, María estuvo de acuerdo. Ella supo que podía hacerlo porque tenía el valor, porque tuvo el valor para decirle a Dios que sí. Y eso le dio el valor para hablar con José, para hablar con su mamá, con su familia, para enfrentar las situaciones que ella tenía que vivir en lo natural. Porque estaba embarazada cuando no estaba casada, cuando no había conocido varón, aunque después ella conoció varón, ¿verdad? Y su corazón probablemente ardía en amor por Jesús, ardía en amor por Dios, y sabía que ella estaba siendo un instrumento en las manos de Dios. Nosotros debemos identificarnos y no quedarnos con la negativa inicial que María tuvo. Ella avanzó en ese proceso creyéndole a Dios. Tuvo la fe para creer que lo que Dios le estaba diciendo era increíble para ella, pero que ella era la persona correcta. Hoy Dios quiere decirte: no importa cómo tú te veas. Cuando Dios te ve, Dios te llama, Dios te escoge. Él está mirándote a ti capaz. Él te está mirando a ti como una persona de fe
que puede salir de su zona de confort, caminar y dar esos pasos de fe que van a llevar el cumplimiento del plan de Dios a través de tu vida. Quiero decirte, tú eres la persona correcta para hacer la voluntad de Dios. Tú eres quien Dios necesita. Tú eres a quien Dios ha escogido. Tú eres a quien Dios va a enviar. Tú eres a quien Dios le va a dar el valor y la fortaleza para hacer lo que pensaste que nunca podrías hacer. Dios nos está llamando porque para Él nada hay imposible. Dios nos está llamando en medio de nuestras situaciones, en medio de las dificultades, en medio del problema. Y Él te está repitiendo a tu oído: esta situación puede ser que te sorprenda, esta etapa de tu vida puede que sea difícil, pero Dios está entrando a tu vida, interrumpiendo para que Él pueda cumplir su plan y su propósito. Para Dios no hay nada imposible. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Incline su rostro ahí donde está. Señor, gracias por el don de nuestro Señor Jesús. Gracias por su nacimiento. Gracias, Señor, por la vida de esta mujer muy favorecida. Podemos imitar su fe. Podemos imitar su obediencia total, inmediata y con la mejor actitud, hablando bendición, hablando lo que tú harías, no confiando en ella, Señor, ni en sus fuerzas ni en su situación, no aferrándose, Señor, a los propósitos y planes terrenales que ella podía tener. Porque en el momento que tú interrumpiste, en el momento que tú entraste a su vida, ella sabía que lo que venía era mucho mejor, que lo que ella estaba dejando a un lado no iba a ser relevante tanto como cumplir el plan y el propósito de Dios. Señor, yo sé que tú has llamado a muchos de nosotros. Tal vez nos sentimos incapaces, jóvenes, tal vez nos sentimos ya mayores, sin fuerza, sin ánimo. Tal vez tenemos mejores planes, tal vez tenemos sueños que cumplir que nosotros mismos nos habíamos forjado. María, aunque dudó, ella respondió rápidamente a tu llamado. Señor, ayúdanos a que como iglesia podamos identificar tu voz por causa de nuestra cercanía a ti. Que podamos saber que verdaderamente eres tú, Dios, quien nos está llamando, quien ha dicho muy favorecida, muy favorecido. El Señor está contigo. Dios también nos ha llamado a nosotros para llevar a cabo un plan maravilloso, para ser inspiración para otros, para caminar en la fe, en esa fe que va más allá de nuestra fuerza, porque eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor, que podamos no solo obedecerte, sino responder rápido. Dejar a un lado, Señor, nuestros anhelos y sueños, porque sabemos que al cumplir tu propósito, tú concedes las peticiones de nuestro corazón. María necesitaba un Salvador. Ella misma necesitó un Salvador. Pero ella misma permitió que Dios
hiciera la obra en su vida. Señor, que cada uno de nosotros te permita entrar, interrumpir y dejar que tú hagas tu obra en nosotros. Que cada uno de nosotros pueda comprender: necesito un Salvador, necesito escuchar tu voz, necesito caminar en fe. María dio a luz a Jesús de Nazaret, y un día también lo llevó y lo acompañó a la cruz. María había mirado a Jesús obrar milagros, prodigios, maravillas. Estaba convencida de que Él era el Hijo de Dios. Pero Jesús tuvo que dirigirse en la cruz a ella y decirle: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Jesús tuvo que decirle: ya no más voy a ser yo tu hijo. María, necesitas un Salvador. Tú también necesitas un Salvador. Mujer, no le llama madre, le llama mujer, como una persona como tú y yo. Y le agradece porque la pone en las manos de uno de sus amigos y le dice: ella va a ser tu mamá, él va a ser tu hijo, pero ahora tú necesitas un Salvador. Tú necesitas conocerme como tu Salvador. Y ahí en la cruz, en el peor momento, en el momento más crucial que María podía decir: Jesús, ¿para qué llegaste a mi vida? Señor, ¿para qué me diste este anuncio? ¿Para qué me escogiste? Mira qué difícil para mí entregar a mi hijo. Mira qué difícil. Y en el peor momento de su vida, María estaba entregando a Jesús al Padre. En el peor momento de tu vida, Dios viene a interrumpirte para decirte: necesitas un Salvador. María necesitó un Salvador y Jesús habló con ella desde la cruz: ahí está tu hijo, y ahora me vas a conocer a mí como tu Salvador. Ahora tú necesitas conocerme como tu Salvador. María tuvo en su peor momento la dicha de conocer a Jesús como su Señor y Salvador. En esta tarde quiero decirte: lo más importante no es que Jesús haya nacido. Lo más importante es que Jesús nazca en tu corazón. Lo más importante es que tú lo recibas como tu Señor y Salvador, y Él sea el Salvador de tu vida, tu Redentor, el que le da propósito a tu vida. Ahí donde estás, si tú no has entregado tu vida a Jesús, te pido que inclines tu rostro y una vez más le digas: ven a mi corazón, Jesús. En Él hay un lugar para ti. Ven a mi corazón, Cristo. Ven y habita mi corazón. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo quiero que tú seas mi Salvador. Señor Jesucristo, te pedimos una vez más: ven a nuestro corazón, habita en él. Señor Jesús, gracias por venir a este mundo. Gracias por dejar al Padre. Gracias por dejar tu trono de gloria. Gracias por vivir sin pecado, pero permitir haber sido colgado en la cruz, morir, pero también resucitar al tercer día. Hoy te esperamos, Jesús. Hoy decimos: Maranata. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús.
Puede darle un aplauso a Jesús.